Mateo 6:33. Y esta mañana yo quiero unir dos ideas muy importantes que también yo sé que se han estado hablando aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque no es el mensaje de esta iglesia, es el mensaje global de la iglesia, que es la gracia de Dios. Este es un mensaje que está, tú puedes, y digo, yo escucho muchas gente, yo no estoy aferrado, no, yo puedo oír en mensajes de los bautistas, de los metodistas. Si a mí me bendice y es la palabra, yo lo escucho. Y te voy a decir una cosa, casi todo mundo, sin importar la línea de denominación, están hablando sobre la gracia de Dios. Y te voy a decir por qué, porque Dios está tratando de transmitir algo a la iglesia global. Tú sabes que a Dios le importa poco nuestras divisiones, nuestras denominaciones, porque sabes quiénes son los únicos que van a estar en el cielo, los cristianos. Todos los cristianos, no una iglesia, ni nos van a separar por bancas, ni por todos los cristianos. En Dios ve la iglesia como un solo cuerpo. Entonces cuando Él empieza a hablar de la gracia, es importante que la entendamos, la aprendamos, y sobre todo, más importante, entendamos la aplicación a nuestras vidas. Algo que mi esposa y yo, y nuestro llamamiento por años ha sido muy sencillo, es llevar a la gente de la religión a la realidad. La realidad de la palabra de Dios, la realidad que la palabra de Dios puede cambiar tus circunstancias, que la palabra de Dios se puede usar como una herramienta adrede, a propósito, que la palabra de Dios está aquí para sanar, restaurar y llevarnos a otro nivel. Y te voy a decir, cuando tú empiezas a hablar sobre la gracia, como todos los mensajes que han cruzado, yo voy a decir que en toda la historia, empezando con Jesús, cuando hay una gran revelación de Dios, va a haber ataques. Va a haber ataques de los fariseos, de gente religiosa, va a haber ataques del mundo. Y así ha sido con todos los moveres poderosos, sobre todo los que nos refiere a nosotros en las últimas 2-3 generaciones, desde los movimientos del Espíritu Santo, Azusa, los avivamientos de 1910, luego los avivamientos de sanidad en los 40s, con Oral Roberts y las campañas evangelistas, donde eran milagros y milagros, luego la revelación sobre la prosperidad de Dios, que hasta la fecha todavía es atacada, y ahora Dios está tratando sobre la gracia, y también hay gente que lo ataca y dice, es que ustedes todo lo que hablan la gracia, y la gente se va a agarrar pecando porque escuchan esto. Mira, la gente peca sin el mensaje de la gracia, ¿verdad? No necesitan esto, pero sin embargo hay gente que ha distorsionado, como el mensaje de cuando la gente hablaba de las lenguas, hubo distorsiones, hubo cosas que no eran de Dios. Igual en el área de prosperidad hay cosas que no son de Dios. Igual en la gracia hay cosas que no son de Dios. Y hay mensajes de una gracia que cubre, que no tiene ninguna responsabilidad tú, nada más la gracia de Dios, todos somos salvos, todos nos vamos a ir al cielo, vive como tú quieras. Y lo triste de eso es que mucha gente ni siquiera va a llegar al cielo por creer esas cosas, amén. No, la gracia es algo hermoso, la gracia es el favor de Dios. Te voy a decir una cosa, la gracia es Dios, para empezar, no es una cosa, pero lleva toda la esencia de Dios. Y es importante que el cuerpo de Cristo entienda tu posición en gracia, pero también hay otra parte que es la que vamos a tratar de unir en este servicio, los principios del reino de Dios. Ahora, como comentaba con Gabriel, cuando me senté, digo, oye, es que estos son como para seminarios. Digo, sí, yo tengo todo el año hablando básicamente líneas, y es que tú puedes decir, ya llevamos, ¿qué te gusta? 12 sermones o servicios basados sobre un principio, entonces son 12 horas o más de enseñanza y de estudio, que sería imposible tratar de entregarlo en 30 o 40 minutos. Sin embargo, Dios va a dejar un fundamento en tu vida que tú puedas hacer un poco más de estudio, un poco más de análisis, y te recomiendo que lo hagas, amén. Si sabías que la responsabilidad de tu vida espiritual no es responsabilidad de los pastores, es responsabilidad tuya. Gracias por los 3, es ciertos. Te voy a decir otra vez, el crecimiento espiritual no es responsabilidad de tus pastores. Ellos son responsables de traerte la palabra, pero crecer y madurar y entender es responsabilidad tuya. Y te recomiendo que lo hagas con todo lo que estás aprendiendo en la Comu, con todo lo que yo te pueda dar y lo que venga. Que tomes la palabra y veas cómo funciona. Ahora bien, ustedes ya conocen este pasaje y simplemente quería mencionar 2 cosas aquí. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, ustedes saben bien que en el contexto de estas cosas se está refiriendo a las cosas de la vida diaria. ¿Cuántos pueden decir amén? No se está refiriendo a la vida celestial, no se está refiriendo, es que todo lo quieren, mucha gente quiere espiritualizar tantas cosas que se les olvida realmente las cosas que Dios dice. Dios estaba hablando, Jesús específicamente estaba contestando una pregunta: ¿de dónde voy a comer? ¿De dónde voy a vestirme? ¿Cómo le voy a hacer para vivir en este mundo? Esa es la pregunta que se está contestando en este pasaje. Estas son las cosas.
Entonces Jesús, déjame ponerte esto lo que Dios nos enseña es todas las cosas en lo que refiere a esta vida, a este mundo, aquí donde estamos, aquí en esta ciudad, aquí en esta ubicación, en este aire que respiramos. Esto es lo que se refiere. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas para vivir aquí serán añadidas. Y es triste que a veces los cristianos estamos buscando las cosas y no estamos buscando el reino. Lo primero que se busca es el reino de Dios. Bueno, hay que definir brevemente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es el cielo? No, porque en el cielo, adivina qué, no necesitamos cosas. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Decir, buscad primeramente el reino. Esa es tu prioridad. Número uno en tu vida es buscar el reino. Entonces tienes que tener una definición de qué se refiere el reino. El reino de Dios es el gobierno de Dios, es el método de Dios, es como Dios hace lo que Él hace aquí. El sistema de Dios, la constitución de Dios. Podemos hacer todas estas cosas, pero el reino de Dios, en pocas palabras, es, si tú quieres verlo de esta manera, es otro país, otra ubicación que se está estableciendo aquí, que viene espiritualmente, porque no es una cosa de fronteras, es una cosa que se establece aquí y se establece por cada creyente. Estamos todos hablando de avivamientos, todos estamos hablando de buscar que venga un avivamiento. Quiero decirte que el avivamiento va a empezar personal. El avivamiento digo, tal vez Dios entre a una ciudad y eso, pero te voy a decir que la flama del avivamiento, y históricamente siempre ha sido así, empieza con creyentes prendiéndose a las cosas de Dios. Y de ahí Dios puede abrir algo más para que venga lo que nosotros entenderíamos como un avivamiento mundial. Pero tú eres responsable de prenderte en las cosas de Dios, de encender tu vida. Pablo le decía a Timoteo cuando andaba desanimado, dice, anímate tú. Toma las cosas que Dios te ha dado y anímate. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el reino de Dios también consiste que es gozo, que es paz. O sea, hay tantas cosas en nuestra vida que reflejan que si estamos viviendo dentro del contexto de las cosas de Dios. Para este tiempo. Dios no quiere que te estés preocupando porque la preocupación es el hermano del temor. Van mano en mano. Hay gente que dice, es que yo no camino en temor, nada más me preocupo. Es lo mismo. Es lo mismo, no, o sea, se oye menos intenso, pero es lo mismo, porque el simple hecho de preocuparte es decir, Dios no puede. Preocupación es algo que caería dentro inclusive del margen de la ley, porque preocuparte es decir, arreglar las cosas va a ser a causa de mis obras, o de mi capacidad financiera, por eso es la preocupación, porque en lo natural no lo puedes resolver. Amén. ¿Tienes problemas familiares? ¿Por qué te preocupas por tus hijos? Porque tú ya te diste cuenta que tú no lo puedes resolver. Y te voy a decir una cosa, ¿tú crees que van a cambiar con que tú te preocupes? ¿Te preocupas por dinero o por finanzas? Porque tú no puedes resolver el problema financiero. ¿Se me están escuchando? Y eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros, es que tenemos que entender que el reino de Dios es lo primero que tenemos que buscar para eliminar los afanes, las preocupaciones, y una vez que eliminamos los afanes, las preocupaciones, Dios puede hacer algo con nosotros, inclusive Dios puede traer su bendición, porque la palabra dice que las bendiciones te alcanzarán. Nosotros no tenemos que estar buscando la bendición te está buscando. Amén. Ahora bien, entonces vamos a tratar de unir, déjame darte unas notas sobre el reino de Dios y entender cómo unimos lo que es la gracia de Dios y el reino de Dios. Ahorita te lo voy a enseñar en Hechos 20. Si quieres irte para Hechos 20 en lo que leo estas notas. Dice, bueno, déjame regresarme un poquito, soy un poco adelantado. Cristo está buscando una iglesia que tenga autoridad y poder. Nuevamente, no nada más la comunidad. Cada iglesia tiene su llamamiento. Esto lo dije en el otro servicio. Esta iglesia no se debe tratar de comparar con ninguna otra iglesia. Nosotros no estamos en competencia con ninguna otra iglesia. Y por eso no tenemos que andar buscando las ovejas de otra iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene un llamamiento específico. Y esa visión, la visión que Dios le ha dado a Gabriel y a Gaby, esa visión, si tú dices, esta es mi iglesia, esa debe ser tu visión. ¿Sí? Y tú debes ser parte de esa visión. Si tú tienes problemas con la visión o lo tratas con Dios y tus pastores, y lo digo con mucho cariño y mucho cuidado, pero es mejor que busques una iglesia donde tú creas que seas parte de esa visión. Porque esta visión, esta iglesia va a crecer, esta iglesia está prosperando, esta iglesia va a la vanguardia de muchas cosas y Dios la está llamando a un impacto mundial. ¿Por qué? Porque yo sé dónde camina Gabriel.
Y no está caminando nada más en Puebla, está caminando en muchos países del mundo. Pues tú eres parte de ese caminar. Él ya lo mencionó, tú eres parte. Tú tal vez no vayas a Cuba, o tú no vayas a Ucrania, pero él va representándote a ti y tú vas apoyando a él, y todos juntos estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Por eso una ofrenda de misiones, una ofrenda a Cuba se debe de juntar sin ninguna presión, porque todos estamos apoyando esta visión. Ahora, el plan de Dios es establecer esta iglesia, está en su llamamiento, pero el plan global de Dios es una sola iglesia, el cuerpo de Cristo. Gabriel haciendo lo suyo, yo lo mío, y las demás iglesias lo suyo. Yo no tengo problema ni competencia con ninguna iglesia. Prefiero una iglesia en cada esquina y no una cantina. De veras, hay mucha gente que no ve así, hay muchos pastores que no ven así. Creen que todos estamos en contra de todos, pero no es así. Hay iglesias que llevan el corazón como el que lleva a sus pastores, que ellos no compiten con nadie. Y lo entienden y lo hacen, y por eso Dios los está prosperando. Amén. Ahora bien, entonces el cuerpo de Cristo necesita poder manejar lo que es la gracia de Dios, o entender lo que significa la gracia de Dios, qué ha hecho Dios con la gracia, y cómo entra el concepto de caminar en el reino de Dios. Dos temas que yo sé que se han hablado bastante en esta iglesia. Yo espero traer tal vez una palabra por medio del Espíritu Santo que lo veas de otra manera, o que lo puedas aplicar de alguna manera. Amén. Entonces, una iglesia con poder y autoridad, por esto le dio el cuerpo la gracia y el poder de operar dentro de los principios del reino. Fíjate que tenía un versículo que por cierto no mencioné previamente, pero lo quería mencionar aquí. Mateo 5:20 dice: les advierto que a menos que ustedes sean más justos que los fariseos y los maestros de la ley, no podrán entrar dentro del reino de los cielos. Y es interesante este versículo porque dice: ¿cómo puede ser más justo que los fariseos? Pregunta: ¿cuál era la justicia de los fariseos? La ley. ¿Sí? Ellos eran justificados por la ley, o justificados por obras. Y es interesante que Jesús dice: tú puedes ser más justo que un fariseo. ¿Por qué? Porque dentro de la gracia tú no tienes que hacer nada, la justicia se te ha dado por medio de la fe. Eso es lo que significa ese versículo. Entonces, una vez entendemos, hermanos, que el reino de Dios, el que estamos hablando, no es uno que va a ser justificado por obras. Y eso es tan importante que entiendas, porque todo lo que tú hagas como obra, inclusive orar, diezmar, dar, cosas que hacemos como cristianos, venir a la iglesia, si no tenemos cuidado, caemos en un lugar donde se convierte ley. Deja decirte lo que es la maldición de la ley. La maldición de la ley no es necesariamente de Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Esos son manifestaciones. La maldición de la ley que nos enseña Pablo en el Nuevo Testamento, la maldición de la ley es que estaba amarrada a las obras. Esa era la maldición, que era una cosa que totalmente dependía de lo que tú hicieras. Y la iglesia de Cristo, tristemente, porque a veces no entendemos esto, empezamos, por ejemplo, a decir: dar ofrendas es bíblico. Diezmar es parte de doctrina del Nuevo Testamento. Mucha gente lo niega, pero sí es. Oración, ¿cuántos saben que una iglesia que no ora es una iglesia que muere? Amén. O personalmente. Venir a la iglesia, ¿cuántos saben que venir a la iglesia es bueno? 10 personas. A ver, los demás, ¿cuántos saben que venir a la iglesia es bueno? Ya estás aquí, vale más que digas que sí, amén. Dilo por fe, tal vez te trajeron arrastrando, pero es bueno que estés aquí. Pero sin embargo, podemos caminar. Si un domingo faltamos por algo y ciertas cosas pasan mal en tu vida, es bien fácil decir: ay, es que Diosito me castigó porque no fui a la iglesia, entonces tengo que ir a la iglesia para que Dios no me castigue. Eso se convierte en una obra. Ahora ya depende de ti. O escuchas algún testimonio, entonces yo voy a dar ofrendas para que Dios me dé, pensando que el hecho de que tú das la ofrenda causa que Dios te dé. Ten cuidado, porque entonces podemos caer nuevamente en ley. Esas cosas no caen bajo ley, caen sobre principios del reino de Dios. El diezmo tú puedes diezmar en el Antiguo Testamento, donde estás diezmando por temor. ¿Robará el hombre a Dios? Y no, yo no le quiero robar a Dios, entonces yo tengo que dar diezmos. No es doctrina del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es muy diferente, tenemos el privilegio. Tú no te vas a ir al infierno si no diezmas, pero no vas a activar ciertos principios del reino de Dios. Tú sabías que tú tienes, ¿qué tan próspero quieres ser tú? Tú sabes que Dios te dio la capacidad de regular tu propio destino por medio de las semillas que tú siembras. Ese es un privilegio. Si tú no das un diezmo o una ofrenda, Dios no te deja de amar.
pero no vas a ser realmente no vas a tener mucho impacto en cambiar las cosas, porque el reino de Dios necesita gente que entienda esto, lo opere y camine en esto. Mi esposa y yo estamos bendecidos, te lo digo porque Dios nos ha bendecido. Pero la bendición ha sido consecuencia de que mi esposa y yo, y lo digo con mucha humildad porque así es, y Gabriel y lo saben, vivimos para dar. Somos dadores. Mi iglesia es una iglesia dadora, es una iglesia en un pueblito de 5,000 personas y es una iglesia que también está teniendo un impacto mundial. ¿Por qué? Porque es una iglesia que sabe dar. Y la gente prospera y la gente está caminando a otro nivel. ¿Por qué? Porque entienden los principios del reino de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado que nada de lo que hagamos como cristianos sea porque yo lo haga, Dios tiene que. No, esa es la gracia de Dios. Dios te ama. La gracia de Dios nunca ve el pasado, la gracia de Dios ve el hoy y el futuro. ¿Están conmigo? Por eso decía Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación siempre viene ¿de quién? Del diablo. Ahora, cuando entendemos esto, antes de empezar a leer Hechos 20, quiero que veas otros puntos de la gracia. Ahorita vamos a juntar todo. La gracia, y algo muy interesante que yo he estado estudiando en los últimos meses, es lo siguiente. Yo podría decir que la gracia de Dios es la esencia de Dios. Es Dios. Es lo que Dios nos da. Es el amor de Dios. Es el perdón de Dios. Es el sacrificio de Dios. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ahora bien, esto me lo dijo Dios a mí hace, yo creo ya voy para 2 años. Estaba yo, no es cierto, de hecho estaba yo en Ucrania hace como 4 años, ya me acordé. Y estaba predicando sobre la gracia, ese es el tema. En una conferencia estaba yo solo, en esa ocasión no había ido Gabriel o mi esposa, otras personas, estaba yo con unos amigos en Kiev. Y una noche en el hotel, Dios me dio un pensamiento, una pepita de oro que se me ha quedado toda la vida, desde ese tiempo que no la puedo soltar. Dice, la gracia que tú le pides a Dios es la gracia que tú tienes que poder dar. Entonces, ¿qué les dije que la gracia es? Es perdón, es amor, es sacrificio. Porque nosotros cuando cometemos un mal o fallamos o donde sea, somos rápidos para tomar la gracia y decir, Señor, por tu gracia me perdonas y qué bueno que ya no te acuerdas de mis pecados, ¿no es cierto? Pero cuando alguien te ofende a ti no es tan rápido esto. Bueno, pastor, ya los perdoné, pero no se me va a olvidar. Y a veces tomamos actitud y no nos damos cuenta que nos estamos dañando, nos estamos lastimando. Entonces tenemos que entender que la condenación, el juicio, le mencioné a Gabriel así rapidito antes de subir, le enseñé unas notas de las que tengo sobre la serie que no, en inglés, y yo puse ahí Mateo 5, que él mencionó, por eso estamos tan afinados en esto que estoy súper gozoso, porque me fascina estar en este fluir del Espíritu Santo. Yo lo puse en lo que yo estaba enseñando en Estados Unidos, que Mateo 5 viene siendo como los derechos y obligaciones del reino de Dios. Bienaventurado el que. Y todo lo que dice el que, son lo que Dios espera de que tú hagas para caminar dentro del reino de Dios. La humildad, ser hacedor de paz, etcétera, etcétera. Entonces cuando nosotros juzgamos, dice, ¿qué dijo Jesús? No juzgues, para que no seas juzgado. Cuando tú pasas juicios sobre alguien o una situación, o cuando tú condenas a alguien, o cuando tú no quieres perdonar, o cuando tú no quieres dar, no quieres hacer esto, tú solo te acomodas en un lugar donde no puede, o sea, los principios del reino de Dios no van a funcionar en tu vida. Tú sigues siendo salvo por gracia, y es lo triste que hay muchos creyentes que reciben el beneficio de la gracia, pero no operan en los principios del reino. Entonces, ¿qué pasa en tu vida natural? Porque llegamos al primer versículo. Buscad primeramente ¿qué? El reino. Para poder caminar en bendición, para no tener que estarnos preocupando. Lo menos que Dios quiere que te preocupes es por las cosas diarias. Él necesita que tú pongas tu visión en otra cosa, en otro nivel. Y mencionamos, por eso el espíritu que corre con Gabriel y conmigo, porque así somos. Y yo me he juntado con los pastores y no es así. Oye, ¿qué vamos a hacer esto? Yo lo único que necesito saber que esto es que Dios me haya dicho que lo haga. O que por lo menos tenga testimonio de hacerlo. Si la palabra esto es algo que yo sé que es el latir de Dios, ¿qué importa si cuesta $10,000? No es mi problema juntar $10,000. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios ya me suplió todo esto para que yo pueda llevar a cabo eso. Esos son principios del reino.
Pero si yo estoy enojado y no puedo perdonarte y estoy juzgando y estoy criticando y estoy todas estas cosas, no vas a poder operar en esto, mis hermanos. No vale la pena guardar rencor. La única persona que le hace daño es a ti. ¿Sí? Es tan importante, digo, no te estoy hablando de tratar de comprimir 8 o 10 horas de enseñanza en 30 minutos. Entonces tienes que tomar cada pepita de oro que te estoy dando y la mastiques, porque tú tienes que salir aquí con otra manera de pensar. Si tú no sales de aquí con otra manera de pensar, mi tiempo fue, tu tiempo y el mío fue de ceros. ¿Sí? Tú tienes que salir de aquí sabiendo que Dios tiene un plan para tu vida, un plan único, cada uno de ustedes, todos ustedes aquí, inclusive si es tu primera vez y nunca has oído, ven a mi iglesia, no sabes nada de Dios, y dices, ¿qué cosa está hablando este tipo? Te estoy diciendo, el plan de Dios es fabuloso. Y tienes un llamamiento. Y no estás aquí por error, estás aquí porque Dios te ama tanto. Pero yo soy pecador, por eso, siendo aún pecador, Cristo murió por ti. ¿Qué te ha traído esta mañana aquí? Y hay un plan de Dios para ti. Tú podrías ser el peor pecador anoche, pero hoy Dios tiene un plan para ti. Que puedes cambiar tu vida totalmente. Te puede prosperar, te puede sanar, te va a restaurar. Yo no tengo sermones, yo tengo 20 años de experiencia en las cosas de Dios. Un sermón te ayuda y te edifica y te da información, pero cuando yo lo que vengo a decir aquí, estamos operando y puedo también hablar bastante del testimonio de Gabriel en otras cosas. Sí se enseña la palabra, pero se está basando sobre revelación y sobre testimonio de que esto funciona. Esto funciona, esto lo que se te enseña aquí no tiene barreras, no tiene fronteras. Las leyes de prosperidad funcionan aquí y funcionan en Cuba. Funcionan en el desierto y funcionan en la ciudad. La ley de prosperidad no tiene limitaciones. Pero es importante que podamos entender las dos. La gracia, que todos ya tienes aquí. No tienes que hacer nada más que decir, Jesús, te doy mi vida. Eso es todo lo que necesitas para recibir la gracia. La gracia viene por fe en Cristo. Pero para caminar en el nivel que Dios te está llamando, y te voy a decir una cosa, Dios te necesita porque la visión de esta iglesia es gigantesca. Yo oro por mi iglesia, yo siempre oro por la prosperidad de mi congregación. No porque ellos suplen mis necesidades, gracias a Dios ellos no suplen mis necesidades, Dios me ha bendecido, yo tengo negocios, yo tengo cosas que hago que me bendicen, pero yo oro la prosperidad porque yo sé que si ellos prosperan, la iglesia avanza. Y lo declaro en la vida de ustedes que hoy es el último día de escasez en tu vida. Amén, recíbelo. Ya no hay escasez. ¿Sabes que la enfermedad no es enfermedad, simplemente es escasez de sanidad? Amén. No tener dinero es escasez de prosperidad. Todas estas cosas Dios ya te las dio. Ya te sanó, ya te dio prosperidad, ya te dio paz en tu casa. Tú y tu casa son salvos, no te preocupes por ellos, ellos van a llegar al cielo. Tal vez si no los fastidiaras llegarán más pronto. Ups, perdón. Necesitas ir a la iglesia, necesitas. Déjalo. Cree en Jehová, tú y tu casa serán salvos. No, tal vez sea su mejor amigo el que se convierte y le va a hacer caso primero a él que a ti. O sea, Dios hace unas cosas. Te digo una cosa lo que hace Dios. Si a ti se te ocurre cómo lo va a hacer Dios, tal vez Dios lo iba a hacer así, pero en cuanto se te ocurrió así, Dios lo va a hacer diferente nada más para probarte a ti que no lo va a hacer así. Decían aquí en una ocasión, dices, ¿cómo haces que Dios se ría? Cuéntale tus planes. Platícale toda la manera de arreglar eso, porque así somos, ¿no? Vamos a orar, Señor, quiero que arregles esto, y mira, si le haces así, lo subes allá y lo mueves para acá y lo cambias acá, todo funciona, y Dios, y sí está muy bueno esto, pero ¿sabes qué? Porque tú lo pensaste, no lo puedo hacer, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos, y mis maneras son, lo voy a hacer, pero va a ser muy distinto a como tú crees que lo va a hacer. Y todo esto, mis hermanos, es algo que opera cuando tú empiezas a entender el reino de Dios. Tú tienes influencia en esto. Tú tienes la capacidad, por eso dije, uno de los principios del reino de Dios es la ley de siembra y cosecha. Que no es mi tema esta mañana, simplemente para que lo veas ahí. Jesús dijo y lo repitió y lo repitió y lo repitió. El reino de Dios es como si alguien tomara una semilla. La parábola del sembrador está dentro del contexto del reino de Dios. Tu prosperidad está en tus manos. ¿Qué más quieres?
pero no tengo nada. Si tienes 2 platos de frijoles, tienes la capacidad de prosperar. Porque no importa cuánto tengas, importa que... Yo me acuerdo los testimonios del hermano Copland y todo, cuando él hace años que no tenía nada, dice, lo único que tenía que dar era un botón. Y se arrancó un botón de la camisa y con eso empezó su ministerio. Porque esa es la ley de Génesis. Entonces todas estas cosas están bajo el margen del reino de Dios. A lo que voy a esto, y ya para entrar a Hechos, es que la gracia no tiene obras tuyas. No puede tener obras tuyas porque ya no sería gracia. Sin embargo, la gracia te coloca en un lugar donde te toca activar leyes espirituales, no ley de Moisés, leyes espirituales, tal y como dar y recibir, tal y como diezmar, pero dentro del nuevo pacto, conforme a Hebreos capítulo 7, tal y como imitar lo que aprendimos ¿dónde fue? En el seminario de Construyendo Éxito. Hay un versículo que dice, yo te dejé como ejemplo a Abraham. ¿Qué hacía Abraham? El pacto de Abraham es un pacto de gracia. Ahí no hay ley. Es simplemente Dios buscó un hombre, dijeron, ¿quieres ser mi amigo? Somos amigos, y empezó la bendición. Y la bendición era para que tú fueras de bendición a alguien. Es el mismo pacto de Jesús. Gálatas 3 te coloca ahí. Estúdialo. Ahora voy con esto. Era un pacto de gracia. Y en ese pacto vemos el diezmo, que se repite en Hebreos 7. Hebreos 7 no hace referencia, hace mención de cómo funcionaba y ciertas cosas sobre ley judía, pero hace referencia al diezmo dentro del pacto de Abraham, no dentro del pacto de Moisés o la ley de Moisés. ¿Siguen conmigo? Ahora bien, ya está por ahí en Hechos 20. Vamos a resumir, tratar de resumir todo esto para que te vayas con esta información. Dije, tuve que aventar todo eso así de rapidito para llegar. Aquí me fascina este capítulo porque vemos los 2 puntos que te estoy dando, los vemos en una sola, si tú quieres, enseñanza o en un principio que Pablo nos dio. Obviamente Pablo no lo escribió, pero Pablo es el que está hablando. Dice, testificando, versículo 21 dice, testificando solamente en tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para tú caminar como cristiano, para tú ser cristiano, para tú tener acceso a la gracia, no necesitas 20,000 cosas, necesitas 2 cosas, las cuales están mencionadas ahí. Te necesitas arrepentir y necesitas tener fe en Jesús. No tiene nada que ver con qué hiciste o no hiciste. Y el arrepentimiento, antes de ser una frase de pedir perdón, es un principio de cambiar de dirección. El arrepentimiento, es más, tiene muy poco que ver con pedir perdón. Es con cambiar de dirección. Oye, si alguien te está dando una cachetada cada 20 minutos o cada 5 minutos y te pide perdón después de la cachetada, ¿qué prefieres que haga? ¿Que te pida perdón o que cambie de dirección? O sea, te perdono, pero ya no me pegues, ¿no? O sea, eso es el arrepentimiento. A Dios no le interesa mucho que pidas perdón. No es malo pedir perdón. Creo que en la naturaleza humana tenemos que pedir perdón. Le pides perdón a tu esposa, le pides perdón a tus hijos si cometes algo mal. Pero a lo que voy es que el arrepentimiento es mucho más poderoso que simple decir, Jesús, perdóname. Tú estás caminando, como dije, si tú estás aquí la primera vez, tal vez estés caminando en una dirección incorrecta. El arrepentimiento es tan sencillo como voy para acá, cambio de dirección, y donde yo estaba caminando hacia el mundo y hacia las cosas que me estaban robando, ahora voy a caminar hacia la fe en Cristo. Y recibes el don de la gracia, recibes a Jesús, y ese es el principio. Entonces establecemos 2 cosas muy sencillas para entrar a lo que es la gracia y al reino de Dios. Seguimos leyendo aquí, versículo 24, me voy a brincar por cuestión de tiempo. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó. De hablar, esa palabra hablar significa dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Ahora, número 1 que vemos aquí, Pablo dice, mira, mi comisión y mi vida está marcada por algo. Yo soy testimonio. ¿Quieres ver la gracia? Veme a mí, es lo que Pablo está diciendo. ¿Quieres ver cómo se ve la gracia en un humano? Veme a mí. ¿Por qué? Porque este mismo hombre lo menciona, de hecho en Hechos 20 se menciona, pero en otra ocasión dice, yo no le he hecho mal a ningún hombre. Ahora, los que conocen la historia de Pablo, pudieras decir, eso es una mentira, pastor. Históricamente puede ser una mentira, porque sí le hizo mal a gente. Pregúntale a Esteban.
Él fue el que autorizó eso. Esa frase que dice que pusieron sus sacos a los pies de Pablo no significa que él era el que estaba encargado de los sacos. Él era la autoridad de la iglesia. Ellos estaban asesinando a personas bajo la autoridad de la iglesia. Muy parecido a lo que vemos ahora con ISIS y todas estas locuras. La gente cree que lo hacía en el nombre de Dios. Y los fariseos habían tomado la ley de Moisés. Y si ustedes son herejes, los cristianos son herejes, porque están diciendo que Mesías ya vino y Mesías, ellos siguen creyendo que no ha venido, y tomaron su autoridad para eliminar el cuerpo de Cristo. Y Pablo, un hombre sumamente religioso, fariseo de los fariseos, sumamente estudiado, dijo: yo tengo esta autoridad de Dios de acabar con los cristianos. Y causó muertes, causó persecución y causó mucha destrucción. Entonces, ¿cómo este hombre puede decir: yo no le he hecho mal a nadie? Ponte a pensar eso. Es importante que recibas esto, porque eso es tan importante para que tú te sientas cómodo dentro de la gracia de Dios. Porque los cristianos a veces nos sentimos muy incómodos con eso. Es que no puede ser tan fácil. No, sí es tan fácil. No, la religión quiere hacerlo complicado. La religiosidad lo quiere hacer complicado. El legalismo lo quiere hacer complicado. Pero Dios dijo: todo lo que necesitas, Pablo, es mi gracia. Yo no le he hecho mal a ningún hombre. Ese es el testimonio de la gracia. Porque toda la gente que le dijo eso sabían quién era Pablo. La iglesia tardó muchos años en confiar en él. Recién su conversión: oye, Pablo se convirtió. Ajá, sí, tú, seguro. No querían saber nada de él porque la iglesia tenían temor de que simplemente era un show para infiltrar a la iglesia y destruirla. Y si se acuerdan el encuentro que tuvo Pablo, él no iba a un concierto de Hillsong, amén. Él iba en camino a seguir persiguiendo creyentes. Y yo no sé cuál hubiera sido el fin de la historia si Pablo hubiera dicho: pues eso voy a hacer. Jesús dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Le dio oportunidad. Y ahí empieza el ministerio de Pablo. En otras palabras, Dios mismo. O sea, quiero que entiendas esto. Por eso es tan malo hablar de uno del otro. Por eso es tan malo criticarnos entre cristianos. Porque cuando tú criticas a un cristiano, criticas a Jesús. Ouch. Bueno, está bien, ningún amén. Cuando tú hablas mal de otro cristiano, hablas mal de Jesús. Porque Él no nos ve como Juan y Pedro y María. Él nos ve como su cuerpo. Amén. Tú quieres operar en la gracia de Dios, vas a tener que entrenar tu lengua y entrenar ciertas cosas, porque es muy fácil salirnos de estos lugares. Por eso no debemos de condenar, no debemos de juzgar, debemos de perdonar. Todas estas cosas que Dios nos está pidiendo es para, o sea, no es por, ¿cómo te puedo decir? No es por ventaja de Dios, es porque a ti te conviene caminar en esto. El reino de Dios, una de las cosas que vemos del reino de Dios es paz y es gozo. ¿No es cierto? Es que todos los cristianos gozosos sonrían. Una cara de, parece que unos vinieron a un funeral. A ver, hermanos, reino de Dios es gozo. ¿Sabes por qué tengo gozo? Porque ya ganamos. Ya ganamos. Por muy difícil que esté tu situación, tú ya ganaste. Las cosas de aquí son temporales, las cosas de allá son eternas. Lo que estás pasando, ¿sabes qué? Estás sometido al cambio. ¿Por qué? Porque es natural y es terrenal. Las cosas espirituales son eternas. Eso es lo que a mí me da gozo. Ahora bien, entonces Pablo dice: yo tengo testimonio de esta gracia. Que sí, yo era asesino, era el perseguidor del cuerpo de Cristo, pero ahora ya no soy eso. Y a causa de que eso realmente ya está en mi pasado, no solamente es una frase religiosa, yo puedo pararme aquí y dar testimonio de la gracia. Esa es la palabra para ti esta mañana también. Tú no tienes pasado. Tú no tienes pasado hace 5 minutos. Tú no tienes pasado anoche. Hoy la gracia de Dios se olvida, se borra, te mueve a una posición. Y por eso dices: pastor, pero es tan complicado lo del perdón, es tan difícil perdonar. Sí es difícil perdonar si lo haces dentro de tus emociones, tu mente. Te voy a decir una cosa: posiblemente sea imposible perdonar. Pero por gracia soy salvo y por gracia perdono. Y cuando entiendo este poder, se va el dolor.
Nunca se te va a olvidar, porque no es el caso de una ofensa, no se olvida. Pero el dolor ya no está ahí. Las ganas de venganza ya no están ahí. ¿Por qué crees que Jesús decía la venganza es mía? Porque Él sabía que si tú caías en estas cosas, ibas a caer ¿dónde? En la ley. Ojo por ojo, es la ley. Y Dios remueve eso de tu vida y dice, la venganza es mía. Siendo que en la ley la venganza pudiera haber sido tuya. Interesante, ¿no? Hay que madurar, hermanos. Hay que empezar a crecer. Hay que dejar de portarnos como niños. Porque lo que se te está dando esta mañana y lo que se da en este púlpito son unos cortes de carne deliciosos. Ya tienen hambre, ¿verdad? Bueno, yo tengo hambre. Pero muchos no lo pueden digerir porque todavía apenas están con la leche del Evangelio. Y uno de los síntomas de que tomas leche, según Pablo, son las contiendas y las divisiones. Ya nada más tengo este servicio, es lo bueno. ¿Cuántos ya quieren un filet mignon y no un licuado? Amén. Entonces vas a tener que superar las contiendas y las divisiones. Hay cristianos que tienen 20 años de cristianos y son niños. ¿Por qué? Porque siguen con sus cosas, siguen con no entender. Y Dios te está diciendo, ven, mira, hay un plan aquí donde... Entiende una cosa, Dios necesita que tú prosperes. Porque el cuerpo de Cristo, no sé si te has dado cuenta, en este sistema del cual donde se aplica el reino de Dios, se mueve con dinero. No sé si Gabriel a ti te regalen los boletos a Cuba, si te los regalan me dices dónde. Necesitamos las Biblias, la luz, el edificio, lo que están construyendo, se necesita recursos. Y el reino de Dios se establece en este mundo para que esos recursos lleguen al cuerpo de Cristo. Y tú eres esa persona. Tú eres la persona que está financiando el reino. Entonces, ¿tú crees que Dios va a poder caminar con gente inmadura espiritualmente? Dios te ama, vas a llegar al cielo, pero no te puede confiar aquí porque todavía estamos a nivel leche. Eso no lo dije en la mañana, así es que estamos en otro nivel en este servicio. No, yo confío, o sea, yo respeto, pero también el Espíritu Santo tiene que tratar cosas con alguien. Yo quiero que recibas en el amor y el cariño y el aprecio que yo te tengo, porque yo creo en todos ustedes. Yo creo que todos ustedes pueden llegar a su potencial, a lo que Dios te ha llamado, pero hay que crecer. Dale un empujoncito al que tienes junto a ti, dile, madura, por favor. Dile, Jesús te necesita. Gloria a Dios. Ay, me queda un minuto para terminar, gloria a Dios. Acabo de ver mi reloj y apenas estoy en la introducción. Bueno, va bien, no importa, el Espíritu Santo, tú nada más hazme así, Gabriel, donde quieras que ya yo me callo. Ya ahorita va a sonar mi alarma, eso ya me pasé de tiempo. Bueno, ahora sí hay que terminar en Hechos, por lo menos. ¿Sí están recibiendo? Yo estoy creyendo que voy a escuchar testimonios de ustedes, la verdad. Mi fe está que ustedes van a caminar en otro nivel. Van a llegar los tiempos que cuando Gabriel, lo estoy diciendo proféticamente, va a decir, tenemos un proyecto a Cuba y cuesta, a veces en pesos me hago bolas un poco, pero vamos a suponer, cuesta $10,000 y un hermano se va a decir, pastor, ya está, sigue con otra cosa, no pierdas más tiempo. Eso va a suceder. Oye, que la construcción, que necesitamos $150,000 y van a ser 2, 3 hermanos en un servicio, van a levantar, sale pastor, ya entre los 3 lo podemos hacer. Sigue predicándonos, no hay que perder mucho tiempo con eso. Eso es lo que Dios está buscando. Tal vez seas tú esa persona. ¿Sabes que hay personas específicamente llamadas para generar recursos? Tu llamamiento no es el púlpito, tu llamamiento no es ir a Cuba, tu llamamiento es generar dinero y dinero y dinero para pagar todas estas cosas. Qué bonito llamamiento, ¿no? Pues hay algunos que lo tienen aquí. Tal vez no tengas ni un peso hoy y tienes ese llamamiento. No tiene nada que ver. Esta es mi cancioncita de que ya me tengo que callar. A ver, Hechos 20. Dice en el versículo que estábamos 24, ¿verdad? 25 dice, yo sé que no me volveré a ver ninguno de ustedes entre quienes he estado, y quiero que veas lo que él proclamaba o enseñaba, proclamando el reino de Dios. Entonces aquí este comentario de Pablo es tan importante porque vemos la gracia de Dios, su vida era el testimonio, pero su mensaje era el reino. Amén.
Ahora dice, vete a Mateo 4:23, nada más quiero para que veas el poder de lo que te estoy hablando. Dice, y Jesús iba por todo Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. ¿Y qué sucedía después? Díganos, milagros. O sea, él declaraba el reino. Jesús era lleno de gracia, ¿no? Su vida era un testimonio de la gracia de Dios. Pero la proclamación del reino y la operación del reino causaba que el poder de sanidad fluyera de la vida de Jesús. Sí, pastor, pero era el Hijo de Dios. Mira, no era porque era el Hijo de Dios, porque tenían que ver varias cosas. Si te acuerdas, hay un lugar cuando él regresa de su casa que dice, pudo hacer pocos milagros. Pocas sanidades. Y lo que se refiere a pocas sanidades no fue que eran 5 sanidades, es que lo que la gente estaba enferma no era muy serio. Porque la gente, ese es Jesús, es el carpintero. Ellos mismos pararon el poder del reino de Dios. Pero él declaraba el reino y sucedían los milagros. Él declaraba el reino y le daba de comer a miles y miles de personas. O sea, vemos la declaración del reino y vemos enseguida el poder de Dios. ¿Adivina qué? Eso no ha cambiado. Eso es donde tú estás. Por eso tienes que llevarte una cosa que tú digas, yo puedo operar en esto. Esto no es para el pastor Kelvin o el pastor Gabriel. Esto es mío. Yo lo puedo operar a mi nivel, en mi trabajo, en mi familia, donde sea que porque yo ya entendí una cosa. Yo tengo que operarlo porque Dios me ha llamado a esto. Y las cosas que me estorban, como la falta del perdón y la ira y estas cosas que hemos hablado y los espíritus incorrectos, ya no pueden tomar importancia en tu vida porque tu llamamiento es muy superior a esto. Y tú vas a permitir que una persona que te haya ofendido te evite que llegues a esto. Sería malísimo. Hoy tú tienes que salir soltando gente. ¿Sabes qué, pastor? Yo no vuelvo, pero es que no siento nada. No, es la gracia de Dios que te da esa unción para que realmente tú sientas el perdón hacia esa gente. Amén. Entonces nuevamente vimos en Hechos cómo se une el contexto de la gracia con el principio de declarar el reino de Dios. Ahora, hay un versículo que no sé si me lo brinqué. El versículo 32. Me fui a Mateo 4, Hechos 4:32. Regresa a ese nada más para cerrar este punto. Dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ahora quiero que recuerdes que ya unió los dos puntos, gracia y reino. Entonces él dice, esta palabra, tú podrías decirlo así, esta palabra de gracia, esta palabra dentro del reino, ¿qué es lo que produce, mis hermanos? Es poderosa para edificarnos y darnos la herencia entre los santificados. O sea, es poderosa para traerte la herencia entre los santificados. Efesios 2, el versículo 4 al 8 y luego el 10. Dice, Dios es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y luego dice, porque somos hechura de Dios, versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, pregunta, ¿cuáles serán las buenas obras? ¿Será esto para el cielo? No creo, no necesitamos buenas obras, ya todo está bien ahí. ¿Cuáles son las buenas obras? Pues te lo voy a poner bien fácil. Las buenas obras, si lo quieres una definición bíblica muy sencilla, te vas a Lucas 4:18 y ves el ungimiento que vino sobre Cristo. Esas son las buenas obras. Proclamar libertad a los cautivos, dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados. Esas son las obras, esa es la comisión de la unción. Esas obras se se traducen en nuestro tiempo y en esta generación y en esta ciudad para aquellos que no tienen esperanza.
para el enfermo, para el niño de la calle, para los problemas sociales que vivimos. Entiende una cosa, mis hermanos, la iglesia es la única solución para el mundo. El mundo no tiene, ahorita el mundo ya está en llamas. Hay gente que dice, es que no te preocupas por lo que está pasando. Le digo, mira, yo sé que Dios está encargado de todo. Hay gente que está diciendo en Estados Unidos, y esa voz cada vez se habla más fuerte, que la tercera guerra mundial ya está empezando. Por los problemas con ISIS, los problemas con Rusia invadiendo Ucrania y todo el desorden que se está haciendo mundial. Muchos están, porque ya se están empezando a aliar países con esto y con el otro. Dicen, es el principio de la tercera guerra mundial. ¿Y sabes qué? La verdad no me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque yo estoy amarrado a otro reino. Que se venga eso. Eso, ¿sabes por qué? Perdón, eso es malo, pues iba a ser terrible, pero ¿sabes qué? La gente va a ir corriendo a Dios. A veces necesitas un sacudimiento para empezar el avivamiento. Porque a la gente no le importa a Dios, la gente vive como si no hubiera Dios hasta que ven una crisis en su vida. ¿Y sabes quién tiene que tener las respuestas cuando eso suceda? La iglesia. Estos mensajes no son un mensaje más. Dios está preparando a la comunidad cristiana de Puebla porque la va a poner en un nivel donde esta iglesia va a ser parte de lo que Puebla necesita. No va a ser una iglesita más. O sea, va a haber necesidad de ustedes en esta ciudad. Bueno, ya existe, pero estoy hablando a un nivel mucho más grande. Hay necesidad de que esta iglesia exista, porque si no se han dado cuenta, vienen cambios sobre Cuba. ¿Sí? Yo digo, no he platicado mucho con esto con Gabriel, pero yo sé que el ministerio que ha hecho Gabriel ahí, y luego nosotros también estuvimos, ya hemos ido 3 veces, o sea, 3 años. Pero una cosa que ha hecho Gabriel, hemos declarado ciertas cosas sobre Cuba. ¿No es cierto, Gabriel? Proféticamente. Y qué interesante. Yo le dije a mi iglesia, digo, siéntanse bendecidos, porque qué interesante. Antes de que estuviera nada en las noticias, Cuba no estaba en las noticias y Ucrania no estaba en las noticias, nosotros ya estábamos involucrados con estas 2 naciones. Ustedes ya estaban involucrados con estas 2 naciones. Ponte a pensar. Yo sé que las noticias es diferente, pero tú sabes lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Antes nadie sabía dónde estaba Ucrania. ¿Dónde está Ucrania? Está por Yucatán, no, le digo, está un poquito más lejos. Ahora todo el mundo sabe dónde está Ucrania. Esas ciudades que están ahorita siendo destruidas por los rusos, Gabriel y yo, el concierto más grande cristiano que hemos tenido, bueno, juntos, no sé tú tal vez, pero donde tuvimos, yo creo, por lo menos más de 2,000 personas asistieron, fue en una de esas ciudades, en Lugansk. O sea, la comunidad cristiana está conectada a cosas que están pasando globalmente a nivel de noticias. Antes nadie hablaba de Cuba, ahora ya Cuba está, por lo menos Estados Unidos ya está todas las veces por los tratos y que están ya bajando sus diferencias, ya está. Ustedes ya estaban en Cuba antes de que pasara eso. Nosotros ya, gracias a Gabriel, fuimos y hemos ido 3 veces también. Entonces, ponte a pensar, quiero que ustedes su mente hoy, esta mañana se vaya, digan wow, díganlo al revés. Gracias. A ver, déjame escribirlo. ¿Tú crees que no eres importante para el plan de Dios? ¿Ves la necesidad de esto? La importancia de que prosperes, la importancia de que entiendas lo que significa que estamos sentados con Él. No somos simplemente, somos siervos de Dios, sí servimos a Dios, pero somos hijos e hijas de Dios. Dios se sentó, Jesús se sentó y está tratando de que sus hijos entiendan su posición dentro del reino y se sienten, porque nadie se sienta en la presencia de un rey si no es familia. Esa es una cosa de autoridad que tienes que entender. No nada más es, ay, se ve bien bonito, vamos a escribir un canto. No, es algo que Dios está marcando a ti. Dice la palabra que tú tienes la señal del pacto en tu corazón, de que tú eres un hijo de Dios, y eso lo tienes que llevar a tu trabajo, a tu mundo, a tu círculo social, y caminar con ese amor y esa compasión que Dios tiene, esa gracia que Dios tiene, con la autoridad del creyente, operando los principios del reino de Dios. Y eso es lo que va a lanzarte a ti. Amén. ¿Aprendieron algo esta mañana? ¿Aprendieron que ya no tenemos tiempo de estar condenándonos, ya no tenemos tiempo de estar juzgándonos, no tenemos tiempo de guardar rencor? Porque lo digo, que aquí hay gente que Dios te va a poner en lugares de autoridad y de influencia muy importantes.
tal vez en el área del gobierno, yo no sé, pero para que tú camines en eso vas a tener que tener un nivel de integridad. Y si Dios no te puede confiar con 1,000 pesos, no te va a confiar con 1,000,000. Si Dios no te puede confiar con servir en la iglesia, no te va a poner a servir al gobierno de México o servir dentro del gobierno de México. Hay que tomar las cosas en serio, porque la iglesia va para allá. La iglesia va para ese lugar de influencia y de autoridad. Y esta iglesia está bien, ¿cómo te puedo decir? Bien colocada en enseñanza y en visión para que esto suceda. No todas las iglesias tienen esta visión. Muchas iglesias, hay que crecer la iglesia y crecer la iglesia y crecer. Vamos a tener números. Mira, a Dios sí le gustan los números, pero más le importa la visión. Gabriel me dice, es que voy a, no puedo decirlo, cuando me dijo el año pasado, ¿dónde fuiste? ¿Pero cómo se llama el país? Kirguistán. Y dice, ¿quieres ir? Y lo busqué en un mapa. Dije, no. Y dije, Mónica, ¿sabes dónde va Gabriel? Dije, acá la fregadistán. Está lejísimos. Pero después de que me empezó a platicar, adivina qué pasó en mi corazón. Empezó. Dije, la próxima vez vamos a orar, tal vez te acompañe. La comunidad cristiana está pisando literalmente, porque tú me dijiste, ¿no? Donde tú estabas era exactamente al otro lado del mundo. O sea, era la misma distancia para acá que para allá, para regresar a Puebla. Tú estuviste ahí. Sonrían, bueno, ¿y eso qué? Tal vez tú dices, ¿qué está haciendo allá Gabriel? Porque eso es lo que llamó esta iglesia. Tanto localmente, Puebla, el Estado, México y sobre otras fronteras. Entonces, ¿ustedes creen que pueden subir ese nivel con nosotros? ¿Creer con nosotros? Apoyar a su pastor y ser esa persona. Y yo sé que Gabriel me va a dar ese testimonio. ¿Sabes que un día se levantó un hermano y dio y cubrió todo el presupuesto? Porque ese hermano o esa hermana entendió que la gracia de Dios ya te lo entregó y el reino de Dios es el que lo manifiesta.